un paciente cuadripléjico en su corteza motora, con el objetivo de registrar muchas neuronas y con eso hacer un modelo de los movimientos de la mano del sujeto y ocuparlos para alguna interfase cerebro-máquina, como era mover el cursor de un computador principalmente, aprender a apagar luces, etc. 17 años, increíble que esto haya sucedido hace tanto tiempo, y durante estos 17 años ha habido grandes avances. Aquí arriba a la izquierda ustedes ven un poco el concepto general de este tipo de interfase cerebro-máquina, en el cual con múltiples electrodos se registra una serie de actividad neuronal que luego a través de un modelo se completa en una predicción motora que se lleva a una interfase cerebro-máquina. Y los avances han tenido que ver en parte con mejores electrodos, con distintos algoritmos, con mejoras en la predicción y en la interfase de pasar de una mano robótica al propio músculo, etc. Y la última novedad en esto se presenta aquí abajo, ¿cierto? La compañía de Neuralink de Elon Musk ha puesto decenas de electrodos y ha hecho esto de forma inalámbrica, y ahora ustedes pueden haber visto el video de este mono jugando Pong, ¿cierto? Con esta interfase cerebro-máquina. Pero el avance quizás más importante y relevante del último año, y que también es bastante reciente, tiene que ver con el hecho de que quizás en toda esta interfase cerebro-máquina hay una lectura de la actividad, pero no hay feedback hacia el cerebro, o más bien este feedback ha sido puramente visual, es decir, los animales o los pacientes saben qué está ocurriendo porque lo ven, pero no lo sienten, como normalmente ocurre en nuestro cuerpo. Pero este año, en un paper que salió hace un mes, Fletcher mostró que también es posible, ¿cierto?, completar este círculo, este loop de la interfase cerebro-máquina, poniendo electrodos no solo para registrar la actividad neuronal, sino que también para estimular la corteza somatosensorial, producto de la actividad de ciertos sensores en la mano, ¿cierto? Pero aquí la pregunta central, que normalmente no está oscurecida por estos eventos tecnológicos, es cuál es la neurociencia detrás. Y en particular la pregunta es, cuando leemos la actividad del cerebro, ¿cuál es nuestro supuesto sobre los códigos neuronales que están siendo ocupados, tanto para generar un movimiento motor como para luego enviar un feedback hacia el cerebro? Y esta pregunta es la pregunta muy relevante porque no puede haber desarrollo de tecnología de esta naturaleza si no entendemos bien los códigos tanto para leer como para escribir el cerebro. Y al respecto, yo diría que hay tres grandes grupos de ideas o hipótesis acerca de cuáles son los códigos que podría utilizar el cerebro y que están representadas aquí en este diagrama. Por un lado, esta idea de convergencia jerárquica, donde supone que hay neuronas dedicadas tanto para movimientos específicos, por ejemplo, como para poder percibir un cierto percepto particular. Entonces, cuando uno ve un objeto A, se activa esta neurona, y cuando uno ve un objeto B, se activa esta otra neurona. Entonces, en principio, uno podría construir este feedback si logra identificar cuáles son las neuronas relevantes. Sin embargo, este código de convergencia jerárquica sufre de varios problemas teóricos y conceptuales. El código más utilizado en las interfaces cerebro-máquina es lo que se conoce como el código de poblaciones, ¿cierto? Donde el supuesto es que para distintos movimientos o inversamente para evocar distintos estados perceptuales, en realidad lo que uno tiene que hacer es activar o leer una población que está distribuida en distintas partes del sistema nervioso y que en forma combinada pueden entregar información precisa acerca del movimiento motor o acerca del estado perceptual que uno quiere evocar. Y en general yo diría que toda la interfase cerebro-máquina hoy en día justamente usan este código de población. Sin embargo, el modelo A y B básicamente solo ocupan
como parte de su código la idea de que las neuronas trabajan en términos de la tasa de descarga, es decir, el número de potenciales de acción es lo relevante en términos de cómo funciona el cerebro. Sin embargo, desde hace muchísimos años hay otra idea, ¿cierto?, que se muestra aquí abajo, que es la idea de la correlación temporal, donde no solo el número de potenciales de acción es relevante, sino que el tiempo en que estas neuronas descargan. Y en ese sentido, se ha pensado que puede en una población de neuronas haber muchos ensambles neuronales que están asociados a distintos estados motores o sensoriales y que coexisten y se identifican o separan por el hecho que distintas poblaciones tienen una actividad sincrónica en el tiempo que es distinta. Y este código temporal, ¿cierto?, fue propuesto hace mucho tiempo teóricamente por von Malzburg, el año 85, y ha habido muchas demostraciones empíricas de que efectivamente, por ejemplo aquí, en este estímulo visual donde hay un gato y una señora, las neuronas que ven el gato se coordinan temporalmente entre sí, pero de una manera distinta en cómo lo hace esta señora que está parada al lado. Y de hecho hay bastante evidencia y en nuestro laboratorio hemos contribuido a esta evidencia. Aquí muestro registros de la corteza visual de monos, mientras mira libremente escenas visuales como lo que está acá. Estos puntos rojos representan puntos de fijación y las líneas amarillas representan los movimientos oculares de un lado a otro, mientras registramos la actividad neuronal aquí en este caso de 10 neuronas de la corteza visual primaria. Y nosotros hemos encontrado, ¿cierto?, que si uno mira la tasa de descarga, desde el momento en que cada animal, o sea, el animal realiza cada fijación visual, hay esta curva en verde, que hay cierto retardo, un aumento en la tasa de descarga y luego una caída. Pero si uno mira la sincronía neuronal de estas mismas neuronas, encuentra una línea que es esta azul de acá, que representa la sincronía significativa. Y ustedes ven que hay una respuesta mucho más temprana en términos de la sincronía cada vez que los animales fijan la vista en un lugar. Entonces hay evidencia, esta es una evidencia, pero hay decenas de papers que han mostrado cambios en la sincronía neuronal frente a actos motores, emociones, perceptuales, etc. Sin embargo, toda la evidencia a favor de un código o el otro es correlacional, en particular con la sincronía neuronal, ¿ya? Es decir, uno encuentra que hay código poblaciones, etcétera, pero particularmente con la teoría de correlación temporal no hay evidencia directa. Y lo que nosotros buscamos entonces es una manera de poder interferir o perturbar el sistema para ver qué tipo de código efectivamente puede lograr generar, por ejemplo, un estado perceptual. Y estos son experimentos entonces que realizó Hachi Mansour en el laboratorio junto con Joel Álvarez y Cecilia Babul, donde el propósito era insertar electrodos en la corteza cerebral de una rata y generar distintos patrones de estimulación para ver cuál de ellos evocaba efectivamente un estado perceptual. Lo que ven ustedes aquí a la derecha es un estereotrodo, es decir, un electrodo doble que permitía pasar corrientes entre ellos y generar actividad local de distintas maneras, yo lo voy a explicar. Y estos círculos rojos representan los 8 estereotrodos insertados en cerebros de diferentes ratas, 2 en corteza visual primaria y 2 en corteza somatosensorial primaria, tanto al hemisferio izquierdo como al hemisferio derecho. ¿Y cuál fue el esquema conceptual? Fue entrenar ratas a hacer una tarea. Lo que ustedes ven aquí es la caja de Skinner, donde estaban las ratas. Aquí había una luz de aviso que inicia el ensayo, 2 luces a cada lado y debajo de las luces una palanca y un tubo que da recompensa. Entonces, la idea era entrenar a la rata que cuando una luz se enciende tiene que apretar la palanca que esté abajo y efectivamente recibe una recompensa. Pero luego reemplazamos las luces, que son estímulos reales, por decirlo, por estimulación eléctrica directa del cerebro. Entonces la rata no recibe ningún input externo, solo recibe estimulación directa del cerebro, que se realiza con un instrumental que ustedes ven aquí arriba, y luego Hachi escribió, como mucho en el laboratorio, ¿cierto?, un software completo para poder manejarlo.
Entonces, ¿cuál fue el esquema conceptual de esto? En general, inicialmente, en una primera parte del entrenamiento, se prende una luz de aviso, ¿cierto? La luz de aviso central, que es esta de acá, y luego se prende una luz izquierda o derecha, junto con la microestimulación. Y luego la rata, si contestaba, entonces había un patrón de microestimulación y de luz izquierda y derecha. Si la rata contestaba correctamente, entonces recibía una recompensa. Y luego que los animales eran entrenados a esta tarea, continuábamos con la entrenamiento, excepto que ya no había luz, ¿cierto? Y por lo tanto aparecía una luz de aviso y luego venía un estímulo artificial, que era la microestimulación, y la rata tendría que diferenciar de esos patrones de estimulación si esto correspondía a la luz izquierda o correspondía a la luz derecha. Entonces ese es básicamente el asunto. Entonces ahora les voy a mostrar una serie de resultados para los distintos patrones que probamos. Entonces, el primer patrón, ustedes lo pueden ver acá y generalmente voy a presentar esto así. Aquí están los electrodos y cada uno de estos electrodos está asociado a una línea que representa el patrón de estimulación. Entonces, en este caso, lo primero que hicimos fue estimular con un tren de pulso eléctrico bifásico que activa las neuronas de manera muy local, en 4 electrodos al lado derecho, para el lado izquierdo, para la palanca izquierda, y la estimulación del lado izquierdo, este lado derecho, el lado izquierdo, para el estímulo B. Entonces, la rata tenía que entender que la activación de estos electrodos correspondía a la palanca izquierda y esto a la palanca derecha. Ahora, esto es algo esperable que la rata pueda distinguir, porque básicamente es casi lo mismo que si yo les tocara la mano izquierda y les tocara la mano derecha. Obviamente uno espera que esta discriminación sea fácil. Y efectivamente lo aprenden rápido. Lo que ustedes ven aquí en B es, por un lado, la curva de respuestas correctas del animal, distinguiendo entre este patrón A y B, y ustedes ven que rápidamente alcanza el límite, incluso llega a una tasa muy grande, y la línea verde siempre va a representar el número de eventos totales, porque obviamente si lo probamos una vez, no es gracia, la gracia es que sea correcta de muchas, muchas veces. Así que la línea correcta es la azul y la línea de estados totales o trials totales es la verde. Y ustedes ven que aprenden, ¿cierto? Y probamos aquí a la derecha, se muestra el rendimiento de distintas ratas y ustedes ven que todas aprenden. Entonces es una tarea relativamente fácil si lo único que hay que hacer es estimular al lado izquierdo o al lado derecho. Pero eso no es un código, eso simplemente activar distintas partes del cerebro. Eso sí nos sirvió un poco para entender cuánta corriente teníamos que ponerlo, ¿cierto? Si estábamos haciendo algo relevante, esto debiera ser función de la estimulación. Si estimulamos con un estímulo de muy poca corriente, en realidad no debiera sentir nada, y con mucha corriente debiera ser muy fácil. Y efectivamente pudimos lograr esta curva psicofísica, donde aquí se muestra el número de respuestas correctas versus la carga de cada uno de los electrodos, y ven ustedes esta hermosa curva psicofísica donde corrientes muy bajas, las ratas responden al azar, pero sobre cierto nivel ya empiezan a responder bien. Así que el esquema experimental está relativamente bastante aceptado. Entonces ahora nos permite hacer preguntas un poco más sofisticadas. Entonces, la primera es, por ejemplo, saber, bueno, ¿hay que estimular todos los 8 electrodos o con uno solo basta? Entonces, lo que ven ustedes aquí es el número de sesiones. Aquí están las respuestas correctas, de nuevo en azul. Aquí está la rata entrenada, luego al estímulo, luego de aquí empezamos solo con la microestimulación, la rata empieza a aumentar y llega a un rendimiento bastante razonable. Y lo que hicimos aquí es tomar solo uno de los 8 electrodos y estimular solamente ese uno y ver si la rata con un solo electrodo le bastaba para hacer la tarea. Y resulta que no. Si uno estimula un electrodo o el otro, el otro, el otro, uno de los 8 electrodos, la rata nunca podía discriminar. Se requería que los 8 electrodos estuvieran, o más de uno al menos, estuviese activo para que la rata pudiera discriminar. Entonces, esto no era asunto de que uno estimulaba justo el lugar necesario para la discriminación, sino que se trataba algo o se relacionaba con la activación grupal.
Entonces, la próxima pregunta es, bueno, ya usamos pulsos eléctricos, pero ¿qué pasa? ¿Podrán las ratas discriminar estados artificiales gatillados por microestimulación, pero no por pulsos eléctricos directos, sino que por cambios oscilatorios locales que no evocan potenciales de acción directamente, pero modulan la actividad oscilatoria y eléctrica local? Y para responder esa pregunta, entonces, le preguntamos a la rata, ¿puede usted distinguir una estimulación donde tenemos una actividad oscilatoria de 100 Hz y usted la distingue desde 50 Hz? La respuesta está aquí en B. Sí, las ratas pueden distinguir este tipo de estimulación de esto otro. Para ellas, estas dos estimulaciones los hace sentir algo distinto. No, por supuesto no tenemos idea de lo que sienten las ratas, pero sabemos que sienten cosas distintas frente a estimulaciones oscilatorias de 50 y 100 Hz. Y no solo una, 3 ratas hicieron lo mismo. Ahora, de nuevo, esto no nos dice nada del código, porque básicamente aquí tenemos tenemos igual actividad y generalmente no hay diferencia temporal, ¿cierto? Entonces, lo siguiente que hicimos fue preguntarnos, bueno, a lo mejor lo relevante, esto es la sincronía, ¿cierto? Y volvimos a los pulsos. Y ahora la pregunta era, ¿podrá la rata distinguir, ¿cierto?, entre pulsos que son totalmente sincrónicos y pulsos que no son sincrónicos? ¿Cuál era la pregunta detrás de esta? En el caso de sincronía y no sincronía, aquí la tasa de descarga de la estimulación es siempre la misma. Es decir, la tasa de descarga de este tren de estímulos para el estímulo A y B era idéntica a la tasa de descarga en estímulo B, A y B. Por lo tanto, entre el A y el B, la tasa de descarga es la misma, la corriente total es la misma, la intensidad del estímulo es la misma. Lo único que difiere entre A y B es que en el caso A, toda la actividad es sincrónica a través de los 8 electrodos y en el estímulo B no es. Entonces la pregunta es, ¿podrá la rata o le evocará a la rata algo diferente cuando la microestimulación es sincrónica que cuando no lo es, siendo la tasa de descarga la misma, la corriente la misma y los lugares los mismos? Y la respuesta es sí, puede. Estas dos cosas no son lo mismo o no evocan lo mismo en las ratas y por lo tanto, y ustedes ven que hay periodos, ¿cierto?, donde la rata efectivamente puede responder. Interesantemente, nos pasó en este caso que luego de un tiempo la rata empezó a bajar su rendimiento, como que si hubiese mecanismos plásticos que hicieran menos distinguible esto. Pero aquí todavía alguien podría argumentar que no es lo mismo total sincronía y total asincronía, porque quizás esta total sincronía evoca una mayor cantidad global de actividad en comparación con una asincrónica. Entonces hicimos otro experimento, ¿cierto?, donde ahora volvimos a la cosa de estimulación, de estimulación de oscilatoria, pero esta vez en vez de usar distintas frecuencias, usamos la misma frecuencia. Es decir, 40 Hz en un caso y 40 Hz en el otro. La diferencia ahora, de nuevo, tenía que ver con el tiempo, es decir, en este caso, todas las actividades microestimulación eléctrica era sincrónica en todos los electrodos, mientras que para el estímulo B, o la asociación para el estímulo B, había una diferencia de fase entre cada uno de los electrodos, de manera que, igual que en el caso anterior, la cantidad de corriente total es la misma, la magnitud es la misma, la frecuencia es la misma, pero los tiempos, las fases de esta estimulación son distintas. Bastará con diferencias de fase para evocar estados perceptuales en la rata, tal que ella entiende y distingue la palanca A de la palanca B. De nuevo, la respuesta es sí. Y ustedes pueden ver acá un ejemplo de una rata en que mantiene un rendimiento cercano al azar y en algún momento esto le evoca efectivamente perceptos suficientemente distintos para que la rata distinga esto de estos otros. Y no fue solo una rata, sino que en general ustedes pueden ver que 3 ratas alcanzan el umbral. Sin embargo, de nuevo, en este caso, como el anterior,
uno pudiese argumentar que una estimulación sincrónica de todos los electrodos puede evocar una mayor cantidad de actividad en el cerebro y que solo la mayor cantidad por sí sola podía ser suficiente para discriminar entre el estímulo A y el estímulo B. Y por lo tanto, decidimos hacer otro estudio y esta vez hicimos lo siguiente. Usamos de nuevo pulsos de corriente y en este caso lo que hicimos fue contrastar dos estados donde ahora todo era igual y lo único que cambiaba era la identidad de aquellos electrodos que eran sincronizados en el tiempo. Entonces, para la palanca izquierda o el estímulo A, lo que hicimos fue generar un tren de pulsos, de nuevo todo el mismo número de pulsos, con la misma corriente, con las mismas tasas en general, pero que ahora este grupo de electrodos que está aquí estaba sincrónico y estos de acá no estaban sincrónicos, y lo contrastamos donde ahora este grupo de células estaba sincrónica y estas otras no había sincronía. Entonces, de nuevo, aquí buscamos contrastar dos situaciones en las cuales el número de trenes es igual, la intensidad es igual, la tasa general es igual, pero hay diferencia en cuáles electrodos están sincrónicos. Ahora tenemos un grupo de electrodos sincrónicos para el estímulo A y otro grupo de estímulos sincrónicos para el estímulo B. ¿Puede la rata discriminar entre estos dos complejos estímulos? ¿O le evoca en la rata algo que ella siente que es suficientemente distinta para provocar la palanca A para uno y la palanca B para el otro? La respuesta nuevamente es sí. Aquí aprende, pierde un poco, pero luego vuelve a mantener un nivel sobre la tasa mínima de discriminación. Y como ustedes, y nuevamente pasa un poco esto que hay una disminución luego con el tiempo, que nunca, no sabemos exactamente por qué, pero sabemos sí que muchas ratas, al menos las que probamos, pudieron efectivamente lograrlo. Ahora, lo que hicimos además con esto es ver si es que podíamos cambiar este patrón en la mitad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicimos, cierto? Entrenamos de nuevamente estas ratas que teníamos entrenadas aquí a y B, y le preguntamos a la rata si ahora le cambiamos el patrón, ¿puede usted volver a discriminarlo dado que empezó casi a volver al azar? Y ahí cambiamos ahora, en vez de tener este grupo versus este grupo, cambiamos para los mismos animales otro patrón en la mitad del registro, ¿cierto? Ahora donde estos estaban sincrónicos o estos estaban sincrónicos. Estos son los mismos animales, los mismos electrodos, y aquí se muestra el mismo animal anterior que con el tiempo llevó a detener esta discriminación. Le cambiamos la condición, ¿cierto? Cambiando cuáles electrodos eran sincrónicos, la rata cayó, bajó, se confundió, pero luego volvió a discriminar, lo que sugiere que efectivamente la rata es capaz de discriminar patrones de estimulación eléctrica que tienen la misma tasa de descarga, la misma intensidad de corriente en los mismos lugares, pero el único factor discriminante es el número o cuáles son los electrodos que están con actividad sincrónica. Lo que demuestra que las ratas son capaces, ¿cierto?, de tener perceptos artificiales evocados por microestimulación que están basados en un código de sincronía neuronal entre los electrodos que están siendo utilizados. Muy bien, creo que con eso pudimos efectivamente demostrar, ¿cierto?, que la sincronía por sí sola, independiente de la magnitud de la estimulación, de la tasa de descarga de la estimulación y de los lugares de estimulación, puede evocar estados perceptuales que las ratas señalizan como distintos apretando la palanca que les corresponde. Pero, por supuesto, uno quisiera, ¿cierto?, además de mostrar que si la sincronía neuronal es un código que efectivamente es usado con la rata para poder discriminar, entonces también uno debiera esperar que mientras más sincronía neuronal haya entre los electrodos, más fácil es para la rata hacer la tarea de discriminación.
Y si no hay ninguna diferencia en sincronía, en principio tampoco debiera poder hacerlo. Y entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos un experimento para testear esto. Entonces, y este experimento es lo que ustedes ven acá. Usamos 6 electrodos, donde lo que hicimos ahora fue súper difícil para la rata. En cada electrodo le presentamos siempre el mismo número de pulsos. En cada ensayo, la posición de este pulso variaba, teníamos un set de pulsos distintos, como ustedes pueden ver acá, y lo que varíamos para el ensamble A y para el ensamble B era el número de eventos sincrónicos que había en el tren de pulsos. Entonces, en el caso A, todos eran sincrónicos en este electrodo con este otro y este otro, y en el ensamble B todos estos pulsos eran sincrónicos entre sí, pero con cada ensayo podíamos ir variando al azar el número de electrodos o el número de pulsos sincrónicos que había en cada patrón, hasta donde este set de pulsos de A y set de pulsos de B no se diferenciaban en nada. No había ni la, o sea, no se diferenciaban en número de sincronías, pero todo el resto eran iguales, el mismo número de pulsos, el mismo lugar, la misma intensidad, y no había nada aquí que la rata pudiese utilizar para poder discriminar A y B. En cambio, acá sí lo hay. La expectativa es que a medida de que hay más sincronía neuronal en los pulsos de corriente utilizados, para la rata iba a ser más fácil discriminar entre A y B. Bueno, y ahora les voy a mostrar el resultado y afortunadamente para nuestras expectativas, eso es exactamente lo que se cumple. Lo que ustedes ven acá es un gráfico de varias ratas y el resumen en la línea negra del rendimiento, o sea, el número de correctas de identificar el patrón A del patrón B en función del porcentaje de pulsos sincrónicos en el tren. Si no hay ningún pulso sincrónico, los dos patrones son idénticos y no tendría la rata cómo diferenciarlo. Y efectivamente cae al azar. Pero en la medida de que aumenta el número de patrones sincrónicos, aumenta la tasa. Entonces, este gráfico final demuestra o consolida, ¿cierto?, la hipótesis de que la sincronía neuronal como código para establecer ensambles neuronales puede ser inducido artificialmente, generando entonces estados perceptuales en la rata que son suficientes para que las ratas conductualmente manifiesten su discriminación respecto a estos pulsos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estos pulsos? A diferencia de utilizar un código de tasa de descarga y a diferencia de utilizar los lugares, estos patrones sincrónicos permiten enormes grados de libertad. Y esto es crítico para la elaboración de interfaces cerebro-máquina, porque si uno confía solo en tasas de descarga, los rangos dinámicos de las neuronas son bastante limitados. Entonces, el código sincrónico en conjunto mezclado con otros códigos puede aumentar enormemente, entonces el rango dinámico para poder entregar la riqueza necesaria de una experiencia sensorial en una interfase cerebro-máquina. Aquí entonces están los mensajes para la casa. Claramente las ratas pueden reconocer estos patrones artificiales de corriente y cuya característica está basada en patrones de sincronía precisa. Y creemos nosotros que este es, hasta el momento, la única evidencia directa de que la teoría de la correlación temporal puede efectivamente generar estados cognitivos coherentes. Y que gracias, digamos, a estos esquemas de codificación podemos probar directamente con la aplicación de corriente distribuida en múltiples sitios y que el hecho de que efectivamente esto evoca una discriminación conductual implica que puede ser utilizada como señales de retroalimentación en los arreglos de interfaz cerebro-máquina. Y que el hecho de que esta sincronización se puede distinguir, obviamente brinda más grado de libertad que van a ser absolutamente necesarias
para la sofisticación de esta interfase cerebro-máquina. Gracias a todo el grupo. Este es el grupo que estaba en ese momento, así que aprovecho de volver a agradecerles toda su participación y claramente volver a destacar a Hachi, Joel y Cecilia en la elaboración de este experimento. Así que, bueno, parece que no me interrumpieron, ¿no? Pero igual quedo ahora listo para sus preguntas. Sí, Si muchas gracias, las Pedro. tienen. Los invitamos a abrir el micrófono a los que quieran preguntar. Ahí levantó la mano Gonzalo Olivar. Gonzalo? Hola Pedro, muchas gracias por el seminario, súper entretenido y claro en la explicación. Tenía preguntas como en las aproximaciones experimentales, cuando tenías estos 8 electrodos y empezaste a hacer cambios de los sincrónicos, ¿qué pasa si vas escalando porque tenías el concepto de 8 sincrónicos o ninguno sincrónico? ¿Qué pasa si vas aumentando 2, 3 paulatinamente el número de sincrónicos? ¿Había como ahí la demostración de un umbral de número de sincrónicos que requerías para obtener la distinción entre A y B? Muy buena pregunta. Nos interesaba hacerlo, pero finalmente era mucho, digamos, como típico de los experimentos que uno quiere probar varias cosas, pero finalmente no puede. Porque esto implicaba típicamente otros animales, volver a entrenarlo, a hacerle. Pero este experimento fue en parte dirigido a responder lo que tú propones, ¿cierto? Donde de la forma más sencilla posible, que fue estimular 4 para una palanca y 4 para el otro, cuando hacíamos eso con un solo electrodo, la rata no discriminaba. Sabemos que si probábamos con uno, no era suficiente. Ahora, no probamos con 2, con 3, como tú sugieres, que es una cosa que uno le hubiera gustado hacer, ¿cierto? Sabemos que con 8 lo hacía y sabemos que con 1 no lo hace, pero no sabemos cuánto es el mínimo necesario. Ahora, no nos importó solo por el hecho de que sabemos que ahora todas estas interfaces no tienen 8, tienen 300 electrodos, no sé cuántos tiene, o sea, siempre va a haber suficiente para poder hacerlo. Gracias. Andrea. Pedro, muchas gracias por el seminario, muy interesante la capacidad que tiene de explicar, ponerlo simple, ¿cierto? Un tema súper complejo. Y quería que tú comentaras un poco la relación, ¿cierto?, que tiene esa sincronización y el aprendizaje con lo que a mí me interesa profundamente, que son las señales de calcio, porque no sé, cuando nosotros, por ejemplo, ponemos gabacina en los cultivos, que activa los GABA, ¿cierto? O sea, perdón, que inhibe los GABA y que activa la excitación neuronal en cultivo, las neuronas increíblemente se sincronizan en las señales de calcio y cambian el patrón de expresión génica, ¿cierto?, en el núcleo, sintetizando, por ejemplo, proteínas sinápticas. Entonces, ¿cómo ves tú la relación de esa cosa más molecular, ¿cierto?, con lo que estás viendo tú más conductualmente y al nivel eléctrico? Sí, muy importante tu pregunta, y yo creo que es interesante constatar que a pesar de que sabíamos por décadas, ¿cierto?, de que los mecanismos de plasticidad sináptica requieren actividad conjunta, ¿cierto? Y lo mismo que tú dices, ¿cierto? Muchos fenómenos biológicos a nivel celular ocurren solo cuando hay cierta coincidencia de eventos. Sin embargo, a pesar de eso, en gran parte de la literatura y aún hoy, para efectos de ideas conceptuales sobre códigos neuronales, la sincronía no había tomado hasta hace poco un rol preponderante, digamos. Y la tasa de descarga es, digamos, lo que ha mandado hasta hace poco, ¿cierto? Entonces, yo creo que tu comentario es relevante porque efectivamente la sincronía neuronal tiene muchas consecuencias
evidentes, ¿cierto? Desde el hecho de que van a evocar, primero que nada, actividad en otras células, porque cuando hay actividad sincrónica hay sumación espacial y temporal en la sinapsis, digamos, eso es obvio, todos lo sabemos, y por lo tanto es increíblemente relevante que haya coincidencia temporal de la actividad para la actividad de la red. Se sabe que la actividad sincrónica se transmite más lejos en una red neuronal, a diferencia de lo que ocurre solo con un cambio en la tasa de descarga. Además de eso, de esa consecuencia, están las consecuencias en plasticidad neuronal que son, yo creo, relevantes y probablemente yo creo que son las que dan cuenta acá en parte de lo que hemos visto, de que cuando el estímulo es siempre el mismo, los animales pierden la habilidad de hacer discriminaciones. Pero si tú mantienes el nivel de sincronía, pero vas cambiando de un poco el aspecto temporal, lo desordena un poco, las ratas mantienen esa habilidad. Entonces, aquí parece que estuviéramos observando que si le ponemos el mismo estímulo todo el rato, la rata como que se ajusta. Entonces, uno tiene que, es el mismo código, pero no siempre igual para cada ensayo. Es muy curioso eso. Pero mientras haya sincronía es lo importante. Y las señales moleculares, obviamente, yo creo que dado que se ha establecido ahora que esta sincronía es relevante para el funcionamiento general del sistema, pucha, uno esperaría que a nivel molecular haya consecuencias relevantes en función también de esa misma sincronía. Gracias, Gracias. Pedro. Hay una pregunta de Rómulo y luego Katia. Dale, Rómulo. Pedro, muchas gracias por el seminario. Bueno, esto lo hemos conversado antes bastante, porque siempre es interesante volver y estar discutiéndolo. Pero primero, cuando tú hablas de sincronía, esto ¿en qué orden de qué tamaño es la ventana, digamos, de precisión? Me da la impresión que es exacta, sí, precisa, pero igual, ¿cuánto es? Sí, en nuestro caso era simultáneo, pero estudios de sincronía neuronal consideran que sincronía como algo que ocurre no más allá de 5 milisegundos entre una neurona y otra. Nosotros no teníamos mucho espacio para sincronía neuronal porque teníamos que encajar decenas de pulsos eléctricos en un periodo recorto de tiempo. Entonces, no había siempre espacio, y una de las cosas que uno debiera poder jugar es, como tú lo sugieres, hacer un experimento como esto, pero hacerle un pequeño jitter a la sincronía neuronal y ver cuánto es la diferencia de tiempo que permitiría este código. Es una muy buena propuesta porque uno así va a tener una idea de cuáles son los requerimientos en términos de precisión y exactitud de sincronía para que esto resulte. No lo sabemos, pero yo apostaría que no puede ser diferencias mayores a un par de milisegundos. Pedro, en la misma pregunta, digamos, porque cuando tú planteas los códigos, y esa pregunta para ti, que quiero que lo comentes, si tú consideras que ya el código de población es excluyente, digamos, del código sincrónico, o funciona en población o sincronía. Ese es un comentario. Y eso en el contexto de que justamente si tú consideras que esta sincronía, o sea, esta necesidad de sincronía que tú observas en el sistema, ¿cierto?, que responde bien a los estímulos sincrónicos, corresponde más bien a un fenómeno del tipo que mencionaste antes, por ejemplo, donde tenemos, para que una neurona dispare, ¿cierto?, tiene que haber una descarga sincrónica de cientos o de miles de neuronas sobre ella, ¿cierto?, de las presinápticas, y ahí tendría un fenómeno sincrónico, o hay algo más por sobre eso, digamos, otra instancia, que no sé cuál podría ser, que adicional, digamos, a estas restricciones, digamos, de conectividad y sinápticas que necesitamos para que ver o no descarga. Mira, muy buenas preguntas. Con respecto a la primera, yo diría que no hay ninguna razón para pensar que estos mecanismos son excluyentes.
De hecho, más bien yo pensaría que evolutivamente han sido incorporados como mecanismos adicionales. Y hay, por ejemplo, el código de intensidad de un receptor somatosensorial, es tasa de descarga, digamos, no parece ser más sofisticado o necesariamente más sofisticado que eso. El movimiento de un brazo funciona súper bien, como lo mostró Georgiopoulos, con código poblaciones, porque, porque un movimiento es siempre único. Tú no mueves el brazo simultáneamente en dos direcciones distintas. Siempre el output es único, es particular, y puede cambiar en el tiempo, pero en cada momento solo hay un movimiento en una sola dirección. El código poblaciones podría funcionar súper bien en eso. Pero en otras conductas, como la percepción, ahí hay cosas, y cosas más generales, estados cognitivos más globales, ahí hay varias cosas que tienen que ocurrir simultáneamente. Tú mueves el brazo, sientes, ves algo moviéndose al mismo tiempo que escuchas, o sea, tiene que haber posibilidad de que las neuronas participen simultáneamente de estados cognitivos coexistentes. Y ahí el código de poblaciones solo limita a uno. Entonces la gracia del código sincrónico es que permite varios ensambles neuronales coexistentes al mismo tiempo, como lo que ocurre acá. Y eso es una ventaja. Entonces, pero mi respuesta es, yo creo que hay todos esos códigos y que se ocupan de distinta manera para distintas tareas dependiendo de su complejidad. Y con respecto a la segunda pregunta, que era... Era si había algo más, o sea, si algo más, sí. No, definitivamente, porque una de las gracias que tiene este código es efectivamente la capacidad de enganchar en una misma conducta neuronas que están a distancia enormemente largo y que no están conectadas por sinapsis. Es una imposibilidad física que las distintas áreas de nuestro cerebro se enganchen juntas para trabajar en algo que sea a través de conexiones sinápticas directas. No hay posibilidad. Tendríamos que estar todos cableados con todo y eso es físicamente imposible. De hecho, la arquitectura de conectividad del cerebro tiene esta especie de como small world network, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la alternativa a la conexión física? La alternativa es la activación conjunta bajo ciertos tiempos, bajo ciertos ritmos. Y eso es lo que yo creo, y muchos creemos, ¿cierto?, que tiene que ver con esta actividad oscilatoria que hay en el cerebro en distintas bandas. Es un mecanismo que permite la sincronía neuronal de neuronas que están distribuidas en varias partes, pero que tienden a cantar juntas bajo alguna canción, digamos, por llamarlo así. Y creo que es un mecanismo que tampoco entendemos tanto, pero claramente se observa en todos lados, digamos. Entonces, yo creo que la sincronía tiene no solamente que ver con la que permite una activación sináptica, sino que también tiene este otro rol de coordinación global. Gracias, Pedro. ¿Katia? Súper. Felicitaciones, maravilloso trabajo. Mi pregunta es, estas son ratas adultas, ¿no? La pregunta es, ¿qué ocurre o si han hecho experimentos con ratas mayores? No lo hemos hecho. Yo creo que si las ratas son capaces de aprender cualquier cosa a cualquier edad, este mecanismo debiera estar todavía presente. Incluso el aprendizaje debiera ocurrir por cambios sinápticos, pero aquí no estamos cambiando, estamos simplemente activando patrones, y mientras una rata vieja que le hiciéramos esto, yo no tengo ninguna duda de que debiera poder discriminar, porque lo único que le pedimos a las ratas es que si siente esto, apriete la palanca B, y si siente esto otro, apriete la palanca A. No hay aprendizaje. Bueno, no hay aprendizaje, o no, el único aprendizaje que hay es que yo tengo que apretar la palanca A para cuando me pasa esto. Si ese aprendizaje es posible a cualquier edad, yo creo que debiera en principio ser. Y uno puede fomentar esto. Esto incidentalmente, Pablo lo conoce, también aquí hay varios. La activación artificial por estimulación transcraneal directa del cerebro tampoco genera actividad especial, pero claramente le da un impulso adicional al cerebro y permite que haya cambios conductuales súper importantes en rehabilitación,
y en aprendizaje, digamos. Y esto es pasarle corriente global al cerebro, digamos. Entonces, claramente la influencia de corriente externa van a usarse de manera incremental para promover cambios plásticos en el cerebro. Así que ahí hay una ventana súper interesante para aquellos interesados en neurorehabilitación. Gracias. Buenísimo. David, Gracias, Katia, por estar con nosotros. ya una pregunta de David y Gabriela. David, cuando quieras. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Felicitaciones, doctor Pedro. Le quería hacer una consulta en relación a lo que también lo hemos conversado y lo que decía el profe Rómulo. En cuanto al código si sabemos que cuando hay un movimiento, igual hay una variabilidad motora. Por ejemplo, el estudio que vimos de Bernstein, cuando yo realizo un movimiento, primariamente ocupo ciertos tipos de patrones de movimiento. ¿Cómo podría el código de poblaciones poder explicar o poder relacionar esto? Porque uno no guarda todo el movimiento en el cerebro, uno guarda ciertos patrones o ciertos engramas. Entonces, ¿cómo el código de población podría dar cuenta de esto o podría solucionar este problema? O sea, yo creo que la manera más simple de mirarlo es que efectivamente para cada acto motor tú puedes tener un engrama particular. Y si logras tener esa asociación, debiera ser suficiente en principio. Ahora, esto es como tú lo sugieres, una sobresimplificación, digamos. De hecho, se han encontrado actividad sincrónica muy relevante en el sistema motor, pero todavía no se ha asociado a algún rasgo específico del movimiento. Y la otra cosa que hay que hacer notar es que en la práctica, cuando tú ves a estos pacientes y ves al mono jugar Pong, pucha, lo hace súper bien, o sea, digamos, no... y esto es utilizando estos códigos de poblaciones así bien crudamente y funcionan. Probablemente es más rico, pero a un nivel básico, ese código permite al menos hacer esta predicción adecuada de cuál es el movimiento que desea realizar el paciente o el mono. En todo caso, hay que hacer notar que ha habido un cambio de las regiones corticales que se usan para poder armar estos predictores. Inicialmente era la corteza motora, pero entiendo, y aquí Rómulo me puede corregir, se están usando más ciertas regiones de la corteza motora suplementaria, ¿cierto? Así que la cosa es un poco más complicada, pero ciertamente hasta ahora funciona. Y probablemente con más electrodos funcionará mejor, no sé. Sí, es lo que dijiste antes, Pedro. En el fondo, claro, el movimiento del brazo, hay un solo posible output, ¿cierto? Una coordenada, digamos, hay una cosa que no tiene mucho grado de libertad. Y lo que se ha medido típicamente el trabajo de Georgopoulos es con corteza motora primaria, que en el fondo son las neuronas que poco menos que dirigen es como casi medir la alfa-motoneurona, por dar un ejemplo, pero no, es un nivel más arriba. Entonces es algo que está muy relacionado al movimiento. Y lo que tú mencionabas, claro, que ahora se han empezado a usar cortezas premotoras, donde ya está la planificación del movimiento. Entonces lo que se busca ahora no es la codificación del movimiento en sí, sino que la intención del sujeto, entendida como a dónde quiere ir. Entonces, y funciona muy bien porque tú simplemente predices a qué lugar del espacio el sujeto se quiere mover y un computador hace los cálculos necesarios para mover un brazo robótico, por ejemplo, hace los cálculos que normalmente haría nuestra médula espinal, ¿cierto? Con sus circuitos propios locales, hace los cálculos para llegar a ese Sí. No, y resulta bastante bien. Todos recordarán hace poco un paper donde usaban estas interfaces para que una persona pudiese escribir y lo que hacían era codificar la intención de escribir las letras y era una escritura a una velocidad increíblemente rápida. Así que funcionan estas interfaces. No hay interfaces sincrónicas todavía. Habría que ver si funcionan también. Gabriela, dijiste que había... Gabriela, ¿qué pregunta, Gabriela? Sí, hola, muchas gracias por la presentación y la claridad. Tengo preguntas similares a lo último que estaban hablando, llama a la humana, ¿no es cierto? Cuando
lo que estaban diciendo antes, ¿no es cierto? La escala de complejidad de la información y por lo tanto la codificación a nivel humano de integración y aspectos más cognitivos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese mapeo que genera la interfaz no es tan lineal, por así decirlo. ¿Cómo se podría entender en ese caso? Favorecería tal vez la codificación sincrónica pensando como ejemplo en humano, ¿no es cierto?, que el estado máximo de sincronía es la epilepsia, donde tampoco somos funcionales. Entonces, ¿cuál, ¿no es cierto?, como ese mapeo que ya no va a ser tan directo y tal vez, como tú dices, un mecanismo útil, pero cómo podemos también acercarnos tal vez a otros mecanismos más complejos, donde tal vez sería interesante conocer otros mecanismos. Sí, muy buena tu pregunta, gracias. Yo creo que por ahora hemos estado limitados a explorar estos códigos en lugares que ya más o menos tenemos una idea aproximada de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, corteza motora, tenemos una idea. O corteza sensoriales primarias, también tenemos una idea. Pobre, pero tenemos una idea. Entonces, el problema de escalar esto a otras conductas más complejas es que realmente no sabemos cómo las distintas cortezas o lugares contribuyen para generar esa conducta. Entonces, es esa falta de contenido o de conocimiento lo que yo creo impide que podamos escalar estas propuestas a algo más sofisticado. Así que, y ahí, pucha, ahí está toda la frontera ahí esperándolo para que inicie. Ahora, curiosamente, la epilepsia claro, parece que se desbandara esta sincronía, digamos, ¿cierto? Como que tienes un exceso de sincronía. Entonces, la sincronía, como cualquier mecanismo biológico, efectivamente, si es muy poca, tiene un problema, y si es mucha, tiene otro problema. Y es lo que uno ve, ¿cierto? En general, yo tiendo a mirar la sincronía, o me gusta hacer una analogía como una especie de director de orquesta de los distintos músicos que están trabajando en el cerebro, ¿sí? Sin el director, igual funciona el cerebro, pero funciona mal, y hay esquizofrenia, y hay otras enfermedades mentales, ¿cierto? El director le pone ese poquito extra, pero esencial, para que la música suene perfecta. Y claro, si el director se vuelve loco, efectivamente, y sincroniza a todos los músicos de una manera exagerada, la música otra vez va a empezar a sonar mal. Entonces, yo creo que hay un mecanismo que evolutivamente es óptimo y se puede desbandar tanto por el lado de menos como más. Y de hecho, Pablo Gaspar, que no sé si está entre nosotros, tiene una propuesta, ¿cierto?, sobre esquizofrenia como de sincronía aberrante, ¿cierto?, donde efectivamente esto puede subir o bajar más de la cuenta. Y es una manera adicional de explorarlo, ¿cierto? Interesantemente, nosotros fuimos cuidadosos de tratar de manipular la cantidad de corriente necesaria para poder evocar esto sin efectivamente caer en lo que tú sugieres, porque cualquiera que haya visto, si uno le pone mucha corriente al cerebro a una rata, la rata hace cualquier cosa menos lo que uno quiere. Entonces ahí había que al menos resguardar lo que tú sugieres de no exagerar la sincronía, porque íbamos a caer en un estado totalmente antinatural. Una última pregunta. Al final, ¿cuál grupo de ratas tuvieron la mejor performance? En general, todas las ratas, o sea, lo que era más fácil para las ratas es que si le activábamos el cerebro izquierdo al derecho, digamos. Pero es porque todos los códigos pudieran estar simultáneamente presentes. Pero eso no es de extrañar. De hecho, hay un estudio muy antiguo donde Sanjeev Talwar, de la Universidad de Pensilvania, entrenaba ratas a navegar en escombros. Esto era con la idea de buscar personas en terremotos. Entonces le estimulaba la corteza derecha y en la rata doblaba hacia la derecha y le recibía una recompensa en el núcleo cumbens, ¿cierto? Entonces tenían una rata a control remoto porque le estimulaban un lado del cerebro, la rata doblaba para allá y recibía una recompensa, ¿sí? Eso era, digamos, pero eso, ahí los códigos están todos mezclados, entonces en ese tipo de situaciones es difícil. Es más fácil para la rata, pero también ocurre que tú tienes como todas estas propuestas teóricas mezcladas y no puedes diferenciar unas de otras. E igualmente, encontramos nosotros que cuando tú usas un 100% sincronía, igual el rendimiento de algunas ratas era perfecto, prácticamente 90% de discriminación. Perfecto.
Muchas gracias a todos. Hay un espacio para la última pregunta, que es Kiara. Gonzalo. Gonzalo, no sé Gonzalo si Olivares está hace se le rato quedó esperando. la mano arriba o quería volver a preguntar, Gonzalo. Pero yo me Podría quedo un levantar minuto más varias para veces. que ahora sí. No, perdón. Yo pensé que la había, ¿cómo se llama? Dejado No. arriba. Pedro, como en esta como derivación de la conversación a cosas más cercanas a una condición normal en la cual hay varios estímulos que pueden estar sincronizando simultáneamente poblaciones distintas, ¿existe la posibilidad que ustedes pudiesen, o lo hicieron, de probar el sincronizar dos poblaciones distintas como que ocurra una competencia de la respuesta? Es decir, tener 4 de los 8 sincronizados en un tren y otras 2 o 3 sincronizadas en otro, si existe como una incoherencia en el mensaje final o hay una competencia de estas señales sincrónicas. Sí, no, efectivamente es una buena idea, pero no lo probamos. Teníamos un número limitado de electrodos que eran 8. Ahora lo podemos hacer porque ahora hay electrodos de... Ayer estuvimos registrando de 32 electrodos, digamos. Pero ahora podríamos hacerlo, pero entonces teníamos un número bajo y no nos atrevimos porque teníamos esta otra prioridad primero de mostrar que efectivamente al comparar entre dos patrones era suficiente, digamos, esa era nuestra intención. Pero me parece una muy buena propuesta para un próximo estudio. Ahora, ¿qué esperaría uno? Sí, debiera haber interferencia. Claro, la pregunta es, ¿qué flexibilidad tiene una neurona para formar ensambles de distintas cosas a distintos tiempos? Debiera haber un equilibrio, porque si fuera demasiado, si una neurona tuviera la libertad de formar cualquier ensamble en cualquier momento, sería súper difícil lograr consistencia conductual, creo yo. Entonces debe haber una limitante ahí, en el sentido de que un fanático del Colo-Colo en el estadio no está en libertad de gritar por cualquier club, aunque pudiese hacerlo, digamos, ¿cierto? Bueno. En fin. Aunque debiera hacerlo, sí. Perdón, Gonzalo, que ahora sí la última pregunta. Ahora sí. Y Rómulo, no sé si levantaste de nuevo la mano o... No. No tengo preguntas. Ya. Kiara, por favor. Hola, muchas gracias por el espacio y gracias por la charla. Hay un concepto que surge cuando en estos estudios sobre sincronía, digamos, en seres humanos, pero que es el concepto de coherencia. O sea, se puede medir la coherencia de las conectividades. Y yo creo que un poco eso contesta también la pregunta de Gabriela. O sea, cuando hay una sincronía completa, aún sea 100%, pero no tienes ninguna coherencia en la descarga de la neurona, se crean situaciones patológicas, porque no están informando de nada. De hecho, están mandando demasiada información que en ese caso colapsa, porque colapsa el sistema, porque como que entra un poco en conflicto muchas áreas del cerebro que no deberían estar funcionando al mismo tiempo. Entonces ahí no sabría, esta es la pregunta que quería hacer. O sea, para mí es claro que es necesario, además de la sincronía, también medir el grado de información compartida, o sea, de esa, aparte de ser coherente y estar oscilando en alguna fase específica, también la coherencia. Y eso, la pregunta es, ¿cómo se haría en este caso en rata? Porque supongo que la coherencia es por el grado de información que se logra dar, aparte de que esa información es sincrónica, o sea, es como dos tipos de informaciones juntas, pero ¿cómo lo simularía usted en rata, por ejemplo? ¿Cómo sería de poderlo hacer, obviamente, porque no sé si se puede hacer? Claro, yo creo que un primer paso sería básicamente primero escuchar los registros de los lugares donde uno tendría puesto electrodo. Nosotros hicimos eso, efectivamente registramos la actividad antes de microestimular, cosa que no mostré, miramos la actividad neuronal para ver si desde antes estaban sincronizadas estas áreas o no.
como muchos pueden saber, la coherencia es una medida muy relevante cuando uno mira actividades de señales continuas, como potenciales de campo o electroencefalografía. Es menos relevante cuando uno mira espigas, porque ahí hay sincronía que puede ser medida de una forma muy, muy precisa. Nosotros no observamos un cierto grado de sincronía, pero no consideramos ese grado de sincronía cuando decidimos nosotros probar estos estímulos. Así que es información relevante y no la medimos en nuestro estudio y no la usamos como un elemento de discriminación para diseñar los patrones de estimulación, aunque quizás debiéramos haber sabido. Una de las cosas que nosotros sí nos interesaba, finalmente no pudimos hacer, y un poco quizás va en la dirección que tú dijiste, es que luego que los animales aprendían a discriminar bajo esta estimulación artificial, lo que queríamos hacer era volver a registrar potenciales de campo, por ejemplo, y hacernos la pregunta si la coherencia entre la actividad de estos electrodos que hayan sido simultáneamente activados había aumentado o no. Es decir, como tú dices, la información que hubiese entre estos electrodos producto de la microestimulación era diferente o no antes y después de la microestimulación. Porque quizá efectivamente luego de microestimular tú haces que estas distintas áreas conversen más, ¿cierto? En una actividad más coherente. Eso lamentablemente no lo miramos. Porque podría estar como ser parte del proceso de por qué bajaba o seguía bajando esa cosa, porque no sé, se adaptaban a la falta de información, no sé, o no le daba un sentido general a todo el procesamiento de la Sí, información. en general esto era un poco un problema técnico, porque registrar y microestimular simultáneamente es algo técnicamente muy complejo. La mayoría de estos experimentos solo estimulábamos, no registrábamos. Había que cambiar el cable y ponerlo en un amplificador, etc. Afortunadamente hoy contamos con equipos que pueden registrar y microestimular simultáneamente. Así que si alguien tiene alguna idea entretenida, estamos abiertos para colaborar cuando quiera. Gracias. Oye, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todas y a todos por participar del seminario. Que esto va a estar en el canal de YouTube del departamento, para los que quieran compartirlo. Así que nos vemos el próximo mes, ahí estamos mandando información. Nos vemos, cuídense que estén. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarme. Gracias. Buenísimo, Gracias, chao, nos chao. vemos. Chao. Gracias, Pedro.